Bien, hermanos, ¿de qué vamos a estar analizando hoy nuestra reunión? Bueno, usted en casita pudo ver que mucho tiene que ver con la oración. Desde nuestro discurso de tesoros de la Biblia, estaremos viendo cómo Nehemías se valió de este gran recurso que Jehová nos ha dado a todos sus siervos de poder hablar con él en cualquier momento. También tendremos las perlas escondidas, que usted leyó el capítulo 1 y el capítulo 2 de este libro. Además, en el discurso de tesoros de la Biblia estaremos viendo un video que nos va a dar un panorama de lo que estaremos analizando en las siguientes semanas. En nuestro estudio bíblico de congregación vamos a hablar acerca de hablar, cómo utilizamos nuestra habla, si lo hacemos de tal forma que agrade a nuestro Creador. Y en una parte que se va a analizar de la sección Nuestra vida cristiana, cómo el hacernos amigos de Jehová, ¿cómo puede ser? Bueno, vamos a ver un video de Sofía y Caleb y cómo nos da a los pequeños, a los jóvenes, la confianza de que Jehová siempre escucha nuestras oraciones. Así que dejemos la primera parte de nuestra reunión, Tesoros de la Biblia, en el tema Al instante oré al Dios de los cielos. Nuestro hermano Vicente Tavares con nosotros. Bien, hermanos, sin más preámbulo, vamos a invitarles a ver un video a continuación que nos abre precisamente el panorama que tiene que ver con el libro de Nehemías y algunas características que lo distinguieron a él como tal. Hermanos, después de haber visto este video, vamos a centrarnos en un rasgo muy importante que tiene lugar en la vida de este hombre, Nehemías, un servidor fiel de Jehová. Y fíjese cómo la Biblia registra precisamente un suceso trascendental que marca la vida de este hombre y también con quien tuvo de alguna u otra forma un vínculo muy estrecho que incluso le favoreció bastante. A continuación vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura, les invito a abrir la Biblia y ubicarnos ahí en el capítulo 2 de Nehemías, en sus versículos 2 al 4 primeramente. Si ya lo tenemos, voy a darle lectura. Y veamos cómo él mismo nos relata. Dice, por eso el rey me dijo, te veo decaído, ¿qué te pasa? No estás enfermo, así que debe ser que tu corazón está triste. En ese momento sentí muchísimo miedo. Entonces le dije al rey, larga vida al rey. ¿Cómo no voy a verme triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas fueron quemadas? El rey me preguntó, ¿qué es lo que quieres hacer? Al instante le oré al Dios de los cielos. Allí vemos que Nehemías expresa algo que él hizo muy sentido, ¿verdad? No hay un registro de lo que él expresó a Jehová, pero seguramente nuestra imaginación nos hace pensar que le solicitó la ayuda para él realizar los trabajos que se tenían que hacer para reconstruir la ciudad de Jerusalén. También me gustaría preguntarles a ustedes, ¿recuerdan todas las oraciones que han hecho a través de su vida? ¿Recuerda la última vez que oró a Jehová? Pues tal vez muchos de nosotros oramos con mucho sentido y nuestras últimas oraciones aún las guardamos en nuestra memoria. Mejor aún, Jehová mismo las guarda, ¿verdad? Hay oraciones que hacemos de petición, de ruego, de súplica o de gratitud hacia Jehová y justamente las guardamos en la memoria de nuestro corazón porque fueron en circunstancias a veces muy difíciles. Aquí vemos que él lo hizo justamente bajo circunstancias difíciles. Este siervo del Dios verdadero oró al instante a Jehová, solicitándole el apoyo, la ayuda que necesitaba y seguramente seleccionar las palabras que tenía que decirle a este rey, el cual no era un siervo de Jehová. Le contestó Jehová a Nehemías, ¿le ha respondido a usted? Probablemente sí. A veces no es como nosotros quisiéramos y no es ni en el momento que quisiéramos, pero vamos a ver cómo Jehová Dios le responde de manera inmediata a este siervo de él. Los versículos 5 y 6 precisamente nos dan la respuesta a su oración. Les invito nuevamente a leer. Dice ahí, y contesté, si al rey le parece bien y si este siervo tuyo tiene tu favor, envíame a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis antepasados para que pueda reconstruirla.
Entonces el rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me dijo: ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Así pues, al rey le pareció bien enviarme, y yo le dije el tiempo que estaría fuera. Allí vemos que él obtuvo respuesta, ¿verdad? De forma inmediata. Esto, por lo tanto, nos enseña a confiar mucho más en Jehová, a que nuestras oraciones no sean repetitivas, que tengan siempre sentido, que salgan de un corazón agradecido, de un corazón convencido de que Jehová nos está escuchando. ¿En qué circunstancias podemos nosotros orar a Jehová? Vamos, de hecho, a ver a continuación una imagen que aparece ahí en su guía de actividades, y vamos a centrarnos un poquito en lo que tiene que ver con este suceso, ¿verdad?, que está acaeciendo en este lugar. Seguramente nuestro hermanito, no sabemos si está trabajando, pero lo más probable es que está estudiando en alguna universidad o estudios superiores, pero él se está enfrentando seguramente a algún problema, que como cristiano su conciencia no le permitiría realizar ciertas actividades o apoyar algunas de las decisiones sociales que nos envuelven hoy día. Y ahí lo vemos enfrentándose, o explicando más bien dicho, a su maestro su postura, ¿verdad? ¿Le ha sucedido a usted alguna vez? ¿Ha tenido que enfrentarse a situaciones como estas? Seguramente, porque a veces desde edad escolar tenemos ya que defender nuestra fe, y esas son ocasiones para nosotros dirigirnos a Jehová, aunque a veces nadie nos vea ni siquiera mover los labios, tal como seguramente lo hizo Nehemías. El rey ni siquiera se dio cuenta de que él estaba orando. Y a pesar de que era un hombre que no servía a Jehová, Jehová lo utilizó como una herramienta para darle la solución en su momento a Nehemías. De igual manera nosotros tenemos oportunidades de hablar de nuestras creencias, compartir lo que ya sabemos con otras personas, si también le oramos a Jehová al instante. Así es que se nos dan algunos consejos. Por ejemplo, elaborar un bosquejo rápidamente, ¿verdad? Un esquema mental, un bosquejo que nos ayude a organizar las ideas y de esa manera irlo plasmando. Seleccionar 1 o 2 puntos que debe incluir la explicación del tema o del asunto que estamos tratando y decidir qué textos emplearíamos para apoyar dichos argumentos. Y en tercer lugar, pensar en cómo empezaremos nuestra exposición con tacto, sin ofender a los que no son siervos de Jehová, al contrario, atraerlos. Así es que, hermanos, esta es una excelente herramienta. La oración evidencia nuestra confianza en Jehová y además siempre nos aportará la sabiduría y el conocimiento, así como las fuerzas necesarias en determinado momento. Gracias, hermano Vicente Tavares, por este excelente discurso. Ahora vamos a pasar a una asignación en la cual todos podemos participar. Tendremos la asignación de perlas, busquemos perlas escondidas. Y vamos a dejar a nuestro hermano Osvaldo Silva con esta asignación. Muy bien, llegó el tiempo para compartir nuestra investigación y compartir nuestras perlas escondidas que encontramos de esta semana. Hoy empezaremos a analizar los capítulos 1 y 2 del libro de Nehemías. Como de costumbre, en nuestra guía de actividades encontramos dos preguntas. Para la primera pregunta vamos a necesitar la ayuda de un lector. Es Nehemías 2:4. Hermana Diana, por favor. El rey me preguntó: ¿qué es lo que quieres hacer? Al instante le oré al Dios de los cielos. Muchas gracias. La pregunta dice: ¿fue esta oración un acto desesperado en el último momento? ¿Y qué nos enseña esto? Hermano Arturo García, por favor. No fue un acto desesperado. Se nos menciona de que Nehemías pues tenía constancia en sus oraciones, ya sea de día y de noche, por algún tiempo, y era un tema que le estaba afectando, lo que era la devastación de las murallas de Jerusalén. Cuando tuvo la oportunidad de exponer su tema a algún gobernante, que en este caso fue Artajerjes, volvió a orar y le pudo exponer de una manera correcta la necesidad que tenía. La lección que tenemos ahora es que, al igual que Nehemías, que él buscó la dirección de Jehová, nosotros cuando tengamos algún problema o nos enfrentamos a alguna decisión de peso o importante,
hay que perseverar en la oración y hay que obrar en armonía a la guía de Jehová. Muchísimas gracias, hermano García. Bueno, pasemos ahora a la segunda pregunta de nuestra guía. Dice, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Matuk, por favor. En el capítulo 2, versículo 1, comienza diciendo, y en el mes de Nisan es la primavera, en el año 20 del rey Artaxerxes. Este es un tiempo significante porque corresponde con el año 455 antes de la era común. Y en acuerdo con lo que dijo Daniel, cuando se pasó la carta para restaurar y edificar Jerusalén, se contaba 483 años después de la era común. Entonces, el Cristo o Mesías apareció en el 29 después de la era común, exactamente como la profecía de Daniel se fue escrita. Muy bien, hermano, excelente investigación. Aquí con la hermana Blanca, por favor. Aquí en Nehemías 1:4, la situación en la que se encontraba Jerusalén terrible y devastadora hizo que él expresara su sentir, estaba descorazonado. Menciona el texto que se puso a llorar y estuvo de duelo durante días. ¿Qué lo consoló? Bueno, él se mantuvo ayunando y orando a Jehová. En nuestros días tenemos presiones y necesitamos estímulo. Hay situaciones que se desarrollan de tal manera que nos hallamos desconsolados y a veces no sabemos qué hacer. Pues la oración de Nehemías nos ayuda, ¿verdad? Que en situaciones como esas, refugiarnos en Jehová es lo mejor. La oración de Nehemías tuvo una respuesta favorable que hasta contribuyó con cumplimiento de profecías bíblicas. En nuestro caso, quizás no tanto, pero sí por lo menos una paz interior como la que nunca podíamos experimentar. Muy bien, hermana, excelente ejemplo. Hermana Carmen, por favor. Nehemías 1:11 dice que le pide a Jehová, por favor haz que a tu siervo le vaya bien hoy. Esa decisión que tomó el rey era muy importante, reconstruir los muros de Jerusalén, y la respuesta de Jehová fue positiva, pues el rey le hizo regalos para la reconstrucción del templo. Gracias, hermana Ramos. Hermana de Sarnataro, por favor. Sì, según una obra de referencia en Nehemías 2:4, el término hebreo traducido como recordar implica el afecto o el apego que se siente mentalmente que se acompaña a recuerdos. Entonces, sin duda, Dios nota y aprecia nuestros sinceros esfuerzos por agradarle y servirle de corazón. Gracias, hermana, por su investigación. Aquí con la hermana Dina Castro. Sí, me gustó cómo es que en el versículo 12 del capítulo 2, Nehemías fue muy discreto. Dice aquí que él fue de noche y también no le dijo nada lo que él estaba haciendo. Dice una referencia que la razón era porque si él decía algo se iban a poder hacer como chismes y entonces iba a hacer que la voluntad de Jehová tal vez no se efectuara de una manera correcta. Entonces me pongo a pensar cómo también para mí no solo en alguna asignación, me recuerda de ser discreta, sino que también cuando se me confía un asunto confidencial, así puedo apoyar a que la voluntad de Jehová se manifieste y pues yo no sea como que no contribuya a que algo vaya mal. Gracias, hermana, excelente aplicación. La hermana Laura de Contreras, por favor. Gracias, hermano. Aquí Nehemías 1:7 vemos que Nehemías confiesa los pecados de Israel como nación y él no trata de excusarse, sino que acepta hasta parte de la culpa por lo que se incluye, aunque sabemos que la responsabilidad es individual.
Y esta historia se repite desgraciadamente estas veces. Israel se sigue rebelando contra Jehová. Entonces es un ejemplo amonestador para nosotros, para que evitemos los pecados que pudieran enredarnos fácilmente si nos descuidamos o confiamos en nosotros mismos. Más bien debemos apreciar y cuidar nuestro lugar en la organización de Jehová y contribuir a que haya prosperidad y que nuestro paraíso espiritual le siga dando gloria a Jehová. Muchísimas gracias, hermano. Excelente aplicación actual. Nuestra hermana Sarabia, por favor. Gracias, hermanito. Nehemías 2-4, el rey le dijo a Nehemías: te veo decaído, ¿qué te pasa? ¿No estás enfermo? Así que debe ser que tu corazón está triste. En ese momento sentí muchísimo miedo. Entonces le dije al rey: larga vida al rey. ¿Cómo no voy a verme triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas fueron quemadas? El relato de Nehemías me enseña que estemos protegidos al grado que comprendamos y apreciemos la importancia de nuestras oraciones cotidianas y nos mantengamos en buena relación con nuestro Padre Celestial Jehová. Excelente aplicación. Hermana Flores, por favor. Sí, Nehemías como copero era un hombre en el que el rey confiaba totalmente y por esto él gozaba de un favor especial. Seguramente fue gracias a su privilegiada posición que Nehemías obtuvo el permiso real para volver a Jerusalén a reconstruir las murallas. Esto también nos sirve de ejemplo a nosotros porque en nuestro trabajo podemos esforzarnos por ser empleados confiables y así cuando necesitemos un permiso para las asambleas o para las reuniones, probablemente va a ser más seguro que nos digan que sí. Así es, muchísimas gracias, hermana. Hermana de Manjarres, aquí frente. Sí, en el capítulo 2, el versículo 5, se ve que le pide Nehemías al rey ir a Jerusalén. Aunque Nehemías tenía un puesto importante como copero del rey, fue un hombre desinteresado que prefirió dejar esa situación cómoda para ir hasta Jerusalén y reconstruir los muros físicamente con sus propias manos y ayudar a los israelitas. Hoy día tenemos muchos hermanos que, al igual que Nehemías, están dispuestos por amor a los demás a dejar la comodidad de sus hogares para ir a servir a donde hay más necesidad, aunque muchas veces esto supone vivir en medio de dificultades. Así es, ¿verdad? Qué buen ejemplo nos deja para nosotros. Hermana Alicia Ramírez. Gracias, hermano. En Nehemías 1:4, este texto nos puede ayudar cuando estamos pasando por momentos difíciles o también cuando tomamos decisiones importantes. El que le oremos con persistencia y el que sigamos la dirección teocrática, esto nos va a ayudar a estar tranquilos. Y al igual que Nehemías, nosotros podemos contarle a Jehová todo lo que nos preocupa y estar seguro que Él escuchará nuestras oraciones y nos dará las fuerzas para... Y también cuando las oraciones sean, nos las responda Jehová, pues eso va a hacer que nuestra fe se fortalezca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su excelente participación y los invitamos a que lo hagan de la misma manera la siguiente semana. Gracias, hermano Silva, por la conducción de Perlas Escondidas. Ahora vamos a continuar con la lectura de la Biblia, del libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículos del 11 al 20. Vamos a dejar en esta ocasión a Sergio Peña con esta asignación. Por fin llegué a Jerusalén. 3 días después, me levanté de noche con unos cuantos hombres y no le dije a nadie lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. El único animal que llevé era el animal en el que yo iba montado. Así que salí de noche por la puerta del valle, pasé enfrente de la fuente de la Culebra Grande y llegué a la puerta de los montones de ceniza. Inspeccioné las murallas de Jerusalén, que estaban en ruinas, y sus puertas, que habían sido quemadas por completo. Luego seguí hasta la puerta de la fuente y hasta el estanque del rey.
pero no había espacio para que pasara el animal en el que yo iba montado. De todos modos, yo seguí subiendo de noche por el valle y continué inspeccionando la muralla. Después me di la vuelta, entré por la puerta del valle y regresé. Los gobernantes subordinados no sabían a dónde había ido yo ni qué estaba haciendo. Y es que todavía no les había dicho nada ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernantes subordinados, ni a los demás trabajadores. Al final les dije, ustedes ven la terrible situación en la que estamos, que Jerusalén está en ruinas y que sus puertas fueron quemadas. Vamos, reconstruyamos las murallas de Jerusalén y pongamos fin a esta humillación. Luego les expliqué cómo la bondadosa mano de mi Dios estuvo conmigo y les conté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, respondieron, pongámonos a construir. Así que se animaron unos a otros para hacer esta buena labor. Ahora bien, cuando Sanbalat, el horonita, Tobías, el funcionario monita, y Gesem, el árabe, se enteraron de esto, empezaron a burlarse de nosotros, a tratarnos con desprecio y a decirnos, ¿qué están haciendo? ¿Acaso se están rebelando contra el rey? Sin embargo, yo les respondí, el Dios de los cielos es el que hará que tengamos éxito, y nosotros, sus siervos, construiremos la muralla. Pero ustedes no tienen nada en Jerusalén, ni tienen derechos legales o históricos para reclamar nada. Bien, Sergio, apreciamos mucho tu lectura. Estuve siguiendo tu lectura, muy buena puntuación, muy buena naturalidad, ¿verdad? El punto 2 de nuestro folleto, Seamos mejores lectores y maestros, habla cómo podemos hablar con naturalidad aún estando leyendo la Biblia, ¿verdad? Hay un pequeño recuadro que dice, si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese por conocer bien el pasaje para que su lectura sea fluida, ¿verdad? Yo noté eso en tu lectura, hasta te diste la tarea de hasta ver al público en algunas ocasiones leyendo y expresando la idea que estabas leyendo. Muchas gracias, Sergio. Bien, vamos a pasar a nuestra siguiente sección de la reunión, Seamos mejores maestros. Y vamos a analizar tanto la primera conversación como la revisita y el curso bíblico. En esta primera asignación de la primera conversación, vamos a dejar a nuestra hermana Blanca de Méndez con nuestra hermana Mirel de Silva y van a estar analizando el tema de ideas para conversar. Dejamos a nuestras hermanas. Oye, qué triste ver a las personas en situación de calle, ¿no crees? Porque, bueno, en sí, a lo mejor en su vida hicieron cosas que, pues, ofendieron a Dios, ¿no? Me parece muy interesante tu cuestionamiento. Fíjate que en mi estudio de la Biblia, encontré un texto que puede contestar esa pregunta. Es Santiago capítulo 1, versículo 13. Y como tengo mi Biblia aquí en el celular, no sé si te gustaría leerlo. Sí, claro. Dice, que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. Como puedes ver, en este texto nos da la certeza de que el sufrimiento no es un castigo de Dios y de que Él no es el causante de nuestros problemas. Bueno, pero si te das cuenta, siempre hay problemas, ya sea de salud, ya sea económicos o incluso lo que deja, no sé, los desastres naturales. Pero entonces, ¿por qué será que sufrimos? Sí, muchas personas se hacen esa pregunta y en la Biblia podemos encontrar varias promesas de Dios de que pronto va a eliminar el sufrimiento de cada ser humano. Estas promesas las podemos encontrar en la página jw.org. ¿Te gustaría visitarla? Pues sí, se me hace interesante, pero déjame la anoto. ¿Cuál dijiste? Si gustas, mejor te regalo esta tarjetita de contacto. Aquí viene la página anotada y en otra ocasión podemos dar respuesta a la pregunta de por qué sufrimos. Pues sí, la verdad es que sí me gustaría saber la respuesta. Además, trae un código QR
que te muestra un video donde explica cómo encontrar en la Biblia respuestas a las preguntas más inquietantes de la vida. ¿Qué te parece? Pues sí, me parece muy bien. Igual más tarde puedo checar el video y pues ya que tengo tus datos, pues nos podemos escribir para ponernos de acuerdo. Muy bien. Les damos las gracias, hermana de Méndez, hermana de Silva, ¿verdad? En esta primera conversación la hermana puso en práctica lo que viene en la lección 16, si usted lo tiene a la mano, del folleto Seamos mejores lectores y maestros. Ser edificante y positivo. Y si nota, el resumen de este punto o de cómo pudiéramos mejorar, diría, concéntrese en cómo solucionar los problemas y en animar a sus oyentes. La hermana hizo esto, ¿de qué manera? Bueno, un punto que ella resaltó fue el tercero. Dice, use bien la palabra de Dios. Destaque lo que Jehová ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará por la humanidad. Y lo más importante, infunda esperanza y valor en sus oyentes, ¿verdad? Cuando usted le lee esa parte donde le hace ver que Jehová es una persona que se interesa en la humanidad, que se interesa a tal grado que nunca les va a causar algo que les cause un problema a ellos, ¿verdad? Y también estuvo muy bien el dejar la tarjeta para que ellos pudieran entrar al sitio de internet jw.org. Muchas gracias, hermana Méndez. Bien, vamos a pasar ahora a la revisita. También tomando de ideas del tema para conversar, vamos a dejar a nuestra hermana Mariana de Orozco y a nuestra hermana Edith de Cruz con esta asignación. Señora Edith, me da mucho gusto volver a encontrarnos aquí. ¿Cómo ha estado? Hola, bien, gracias. Eres Mariana, ¿verdad? Sí, así es. Qué buena memoria tiene. Por cierto, la vez pasada que nos vimos hablamos de cómo Dios no es el causante de nuestro sufrimiento y no nos castiga por tener errores, ¿verdad? Sí, sí recuerdo. Y de hecho, creo que íbamos a platicar entonces por qué sufrimos, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué la gente, o quién más bien, o qué cosa causa el sufrimiento, como las enfermedades, la violencia, las guerras, o el que sufra y muera gente que tanto queremos? Así es. Cuando suceden esas cosas, nosotros pensamos en Dios, un Dios de amor. Entonces es cuando surgen esas dudas. Y precisamente para responder esa pregunta, esta duda que tiene usted, vamos a ver lo que dice la Biblia. Esta respuesta la vamos a encontrar en 1 de Juan 5:19. ¿Me puede ayudar a leerla, por favor? Claro. Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así es, muchas gracias, señora Edith. Bueno, aquí el texto nos menciona dos cosas muy importantes. La primera, ¿de dónde dice que provenimos? Oh, pues interesante, dice que de Dios. Así es, y como estamos hablando de que Dios es un Dios de amor, por lo tanto nosotros al provenir de Él, deseamos lo bueno tanto para nosotros como para las demás personas, ¿verdad? Entonces, es cuando a nosotros nos surge esa duda precisamente. Si nosotros provenimos de Dios, ¿quién está provocando todas estas injusticias? Es cuando vemos la segunda parte que viene ahí en el texto. Ahí nos menciona quién es ese ser o esa persona que nos está incitando a nosotros a hacer el mal, todo lo contrario que deseamos, ¿sí? Como un mal gobernante que pues tiene una influencia negativa en nosotros. ¿Quién es el que menciona el texto? Pues dice que el maligno, supongo que se refiere al diablo, ¿no? Exactamente. Pues no sé si usted ha notado en el mundo actitudes que nos demuestren que Él es el que está gobernando. Sí, en realidad sí, puedo pensar en la gente, en la maldad que hay en algunas personas, en la violencia, en tantas cosas que se ven hoy en día, y la verdad puedo pensar en muchas cosas porque la lista es muy larga. Eso es muy cierto. Mire, traigo para usted un folleto que habla precisamente de ese tema. Dice, ¿quién controla realmente el mundo? Este es para usted, se lo voy a dejar para que después lo lea con más calma.
Este nos responde lo que nosotros acabamos de ver en Juan 5:19. ¿Quién es el que causa el sufrimiento? Pero también ahí podrá encontrar en qué nos beneficia saber esto. De igual manera, como esta información proviene de la Biblia, ahí va a encontrar usted razones por las cuales nosotros podemos confiar en lo que dice la Biblia. ¿Sí? Este se lo dejo para que usted lo lea con más tranquilidad. Ahora, me gustaría preguntarle si el que ejerce en nosotros esa influencia tan negativa tiene un poder tan grande sobre nosotros, ¿no cree que nosotros necesitamos de alguien que tenga más poder sobre él? Sí, definitivamente necesitamos la ayuda de Dios. Exactamente. Y hablando de Dios, ¿le gustaría saber a usted qué es lo que siente Él al vernos sufrir? Si acaso es indiferente, si no le interesa o si tiene pensado hacer algo. Sí, sí me encantaría saber la respuesta. Bueno, si me lo permite, nos podemos ver aquí también en unos 2 días y podemos responder con la Biblia esa pregunta. Ok, aquí te espero. Bien, hermanas, les agradecemos mucho también el poder haber desarrollado esta asignación a nuestra hermana de Orozco y a nuestra hermana de Cruz, ¿verdad? La hermana puso en práctica lo que es en realidad una conversación, ¿verdad? No solamente es hablar de ella, explicar, hablar, no. Hubo una pregunta y dejó que su ama de casa contestara. Y puso en práctica lo que dice la lección 3 de este folleto. Y ahí dice en parte, razones sobre un tema. Dice el segundo punto de la lección 3. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento, use, no una, dos, no, dice una serie de preguntas que lleven al amo de casa a una conclusión lógica, ¿verdad? Yo noté a la hermana que estuvo haciendo varias preguntas. Es más, finalizó con una serie de preguntas para dejar un interés a nuestro amo de casa. Muchas gracias, hermana Orozco, por esta asignación. Bueno, bien, vamos a continuar con el curso bíblico. Y vamos a ver a nuestras hermanas, la hermana Naima de García y nuestra hermana Teresa Maldonado, con esta asignación. Bueno, Tere, pues vamos a comenzar nuestro estudio profundizando en qué podemos hacer para que la lectura de la Biblia nos sea más interesante. Comencemos con la lectura del párrafo 4. ¿Me puedes ayudar a leerlo, por favor? Sí, claro que sí. Dice, quizás no sea fácil a empezar a leer la Biblia. Bueno, vamos a ver en la Biblia el texto que viene aquí, Primera de Pedro 2:2. ¿Lo lees, por favor? Sí, claro que sí, lo voy a leer de mi celular. Dice, como recién nacidos, desarrollen un fuerte deseo por la leche no adulterada de la palabra, para que gracias a ella crezca hacia la salvación. Bien, de acuerdo a lo que leímos aquí en la Biblia y en la ilustración que está aquí, ¿qué podemos hacer para desarrollar un deseo fuerte de leer la Biblia? En la primera ilustración es un niño que no quiere comer comida saludable, ¿verdad? Pero conforme va creciendo le va agarrando el gusto por este tipo de comidas. Quizás esté aprendiendo que es bueno para su salud y así puede pasar con nosotros. Poco a poco podemos aprender a disfrutar de la lectura de la Biblia. Así es. Entonces, ¿crees que si leyeras la Biblia todos los días, acabaría gustándote y querrías leer cada vez más? ¿O qué opinas? Bueno, no es fácil, ¿verdad? Pero por el trabajo, los niños, la casa, pero si me esfuerzo y lo empiezo a hacer un hábito, pues será muy bueno para mí y para mi familia. Así es, Tere. Bueno, vamos a ver un video de cómo algunos jóvenes aprendieron a leer la Biblia. Mira. ¿Notaste qué retos lograron los jóvenes del video? Sí, el tiempo, ocupaban su tiempo en otras actividades. ¿Y qué les ayudó a no abandonar la lectura? ¿Qué les ayudó a no tirar la toalla? Me di cuenta que fue la oración, a comenzar a leer el libro que más les gustaba. Otros leyeron de sus personajes favoritos.
¿Y qué hicieron para que la Biblia les resultara más interesante? Bueno, lo que vi es que uno de ellos fue de las 4 preguntas que se hace leer la Biblia, fue ¿qué me enseña sobre Jehová? ¿Qué quiere Dios para la tierra? ¿Cómo me beneficia a mí? Y al final, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Me di cuenta también que otros dibujaban, hacen notas de lo que leen, pues para que sea más fácil recordar. Excelente, Tere. Captaste muy bien las ideas. Bueno, veamos otras ideas más que nos ayudarán a comenzar con la lectura de la Biblia. ¿Puedes leerlas, por favor? Están aquí en el recuadro. Sí, claro que sí. Elija una traducción confiable y que utilice un lenguaje actual. Comience leyendo los relatos que más llamen la atención. Lleve un registro de lo que lea. Utilice la aplicación JW Library. Use las secciones adicionales de la traducción del Nuevo Mundo. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece si ponemos en práctica estos días los consejos que acabamos de ver y a ver cómo nos va? ¿Está bien? Pero bueno, vamos a continuar. Me parece bien. Gracias, hermana García, hermana Maldonado, ¿verdad? Cuando uno conduce un curso bíblico, es muy importante el entusiasmo. Si nosotros no le damos vida a la información que le estamos dando, probablemente puede dar la idea de que no nos interesa ni la persona ni el material, ¿verdad?, que Jehová nos está brindando. Cuando la hermana analizó la lectura y el video con su amo de casa, fue muy importante que hasta la felicitó, ¿verdad? Le dijo, usted ha entendido muy bien los puntos, porque le dio respuestas acertadas. En nuestro folleto, Seamos Mejores Maestros, hablando del entusiasmo, la lección 11, dice, hable con el corazón para motivar a sus oyentes. Eso es muy importante. Y principalmente en el punto 2, sabiendo que era su curso bíblico, ya le conocía, dice, piense en sus oyentes, reflexione en el buen efecto que tendrá en los demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren más. En muchas ocasiones, el que el estudiante tenga buenas respuestas, a veces depende de que el maestro se haya preparado bien, que haya dado guía para que la respuesta sea acertada. Muchas gracias, hermana García. Apreciamos su buena disposición, ¿verdad? Vamos a continuar con la sección Nuestra Vida Cristiana. Para ello les vamos a invitar a ponerse de pie aquellos que puedan hacerlo y juntos con la canción 44 entonemos una súplica ferviente. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra reunión. La siguiente asignación, hazte amigo de Jehová. Bajo el tema, contesta a Jehová tus oraciones. Vamos a invitar con esta asignación a nuestro hermano Víctor Chávez. Muy bien, pues qué apropiado fue la canción que acabamos de cantar, ¿no es cierto? Sin duda, supongo que todos aquí presentes hemos en algún momento hecho una súplica ferviente, una oración donde, como dice el salmista o como cantamos, mis cargas pesan tanto, me consumo de dolor. En algún momento hemos pasado por eso y hemos dirigido nuestra atención a hablar con Jehová. Bueno, siendo así el caso, hay mucho que aprender del ejemplo que tenemos esta noche, de la jovencita, de la pequeña Sofía, la hermana de Caleb. Y los invito a que pueden, por favor, ver el siguiente video. Tiene el tema Contesta Jehová tus oraciones. Vamos a ver el ejemplo de esta joven y después analizaremos una pregunta relacionada con el tema. Muy bien, pues muy excelente video, ¿verdad? Que pudimos observar. Pues tenemos una pregunta que puede algunos tener diferentes respuestas. Vamos a escucharlas. ¿Qué nos enseña este video sobre la oración? Muy bien, Joali, ¿nos puedes ayudar, por favor?
Nos enseña que Jehová responde nuestras oraciones cuando pasamos por un mal momento y necesitamos su ayuda. También me enseña a orar por los que pasan por dificultades. Correcto, muy bien, ¿verdad? Excelente el comentario, Joali. Hermana Madrigal, Laura. Que la oración es un medio muy poderoso para ayudarnos a pasar pruebas muy difíciles, y el hecho de que sean niños hace todavía que sus oraciones sean más honestas, pero sí tienen que ser específicos. Correcto, muy bien, excelente. Hermano Manjarres, por favor. También, como vimos en el video, no solamente los niños estaban orando, sino los padres, hermanos mayores, quizás otros hermanos jóvenes, pero eran específicos al ayudar a cierta actividad, ya sea de nuestros pequeños o situaciones que están viviendo otros hermanos. Entonces, todas esas oraciones Jehová las escucha. Muy bien, excelente. Todos podemos cooperar. Hermana Loza, Isabel. Sí, gracias. En este video aprendimos que tanto Ana como Sofía estaban pasando por momentos muy difíciles. Las dos hicieron oración a Jehová, y en el caso de Sofía pudimos notar que varios hermanos pidieron por ella. Entonces nosotros podemos ver que nuestros hermanitos están pasando por momentos difíciles, y si todos hacemos oración, Jehová va a escuchar. Pero también tienen que ver dónde Jehová les está dando la respuesta, porque a veces ya la tenemos y pensamos que no nos la ha dado, así es de que tenemos que estar prestos a ver cómo Jehová nos responde. Sin duda que sí, ¿verdad? Hay muchas otras lecciones que podemos sacar de este video. Vale la pena volverlo a ver tal vez en casa, más calmadamente, hasta con nuestra familia, y así entonces poder contestar esta pregunta. ¿Contesta Jehová tus oraciones? Gracias, hermano Chávez, por la conducción de esta asignación, y a todos los que participaron. Ahora tendremos el estudio bíblico de congregación. Podemos tener lista la lección 51, cómo complacer a Jehová con nuestra forma de hablar. Vamos a dejar a nuestro hermano Baños con la conducción y a nuestro hermano Valdés con la lectura. Muy bien, hermanos, pues en esta ocasión vamos a iniciar con nuestro estudio del libro. Y vea que desde el tema resulta interesante. ¿Cómo complacer a Jehová? ¿De qué forma? Mediante nuestra forma de hablar. ¿Cuántas palabras ha pronunciado usted el día de hoy? No las contamos. No es una cuestión matemática que demos alguna cifra. Pero ¿cuántas de ellas han llegado directamente a Jehová y Él se complace con lo que habremos dicho? O bien lo vemos de otra forma. ¿Cuántas quizás hirieron a alguien y también Jehová se sintió herido porque nuestra forma de hablar, como vimos con el tema, nos ayuda a entender que podemos complacer a Jehová mediante lo que lleguemos a utilizar? Empezando directamente con la introducción, nos hace ver que Jehová nos creó con un regalo realmente extraordinario, que es nuestra capacidad de hablar, que podemos nosotros emitirla, pero fíjese, Jehová tiene esa capacidad de entender cualquier lenguaje para poderlo escuchar. Pero también ese mismo lenguaje puede ayudar para poderlo adorar. Aquí quisiéramos que alguien nos podría ayudar con la lectura de Santiago 1:26. Si alguien nos puede ayudar, por favor. Gracias. Allá atrás, hermana Palacios. Chávez. Si alguien piensa que adora a Dios, pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su propio corazón, y su adoración no sirve de nada. Muchas gracias. Su adoración no sirve de nada. ¿Cuántos años lleva usted adorando a Jehová? Bueno, ha valido la pena. Pero todo ese esfuerzo se puede venir abajo, como dice ahí, si no mantiene bajo control su lengua. Y así es no con lo que esté a nuestra percepción, sino qué es lo que piensa Jehová. Entonces, ¿cómo podemos usar esa capacidad de hablar de forma que le complazca a Jehová? Es lo que vamos a ver en esta lección 21. Agradecemos a nuestro hermano Roberto que nos pueda ayudar en la lectura de lo que son los párrafos, y vamos a escuchar la lectura del párrafo 1, por favor. La Biblia nos dice: sigan animándose unos a otros y edificándose unos a otros. ¿Sabe de alguien que necesite ánimo?
¿Puede usted hacer algo para que se sienta mejor? Hágale saber a esa persona cuánto la aprecia. Tal vez podría decirle las cosas buenas que ve en ella. ¿Se le ocurre algún texto bíblico que pudiera animar a alguien que usted conozca? Tiene muchos para elegir. Además, no olvide que su manera de decir las cosas puede influir en los demás tanto como sus palabras. Así que trate de hablar siempre con calma y amabilidad. Muy bien, la primera pregunta que nos ayuda a este análisis es, ¿cómo podemos usar bien este regalo de Jehová? Gracias, hermanito Madrigal, por favor. Una manera es edificándonos, por ejemplo, diciendo cosas buenas de una persona, o si está un poquito desanimado, podemos encontrar un texto bíblico que lo pueda llegar a animar. Correcto, gracias. Gracias. Hermana Mariana, aquí enfrente, por favor. Sí, también podemos hablarle de las cualidades que vemos en esa persona, pero también es muy importante que nosotros cuidemos la manera en que les decimos las cosas. Dice aquí el párrafo que puede influir mucho en su sentir el tono y la manera en cómo les hablemos. Gracias. Hermana Peñalosa, por favor. Gracias, hermano. Y es muy importante que nos preguntemos, ¿algún hermano mío está pasando por un desánimo? ¿Puedo hacer algo por él? Aquí 1 Tesalonicenses 5:11 dice que sigámonos animándonos unos a otros y edificándonos. Bien. Finalmente nos da un muy buen consejo. ¿De qué forma tenemos que utilizar nuestra habla? Acuérdense que es un regalo, no venió de nosotros, nos los dio Jehová. Pero se destacan dos cualidades. Hermana Macías, por favor. Sí, hermano, como mencionó usted, se destacan dos cualidades, es hablar siempre con calma y amabilidad. Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a que usen estas dos cualidades. Entonces, si usted se fija, son dos tareas, ya sí, calma y amabilidad, pero después, ¿qué va a decir? ¿Con qué lo va a envolver? Y ahora sí, ¿con cómo lo va a entregar? Eso es lo que nos hace ver este primer punto. Ahora, ¿qué formas de hablar debemos evitar? Vamos a ver el párrafo 2, por favor. La Biblia dice que no salgan de su boca palabras corrompidas. Esto significa que no debemos usar lenguaje sucio ni decir cosas crueles y humillantes con la intención de herir a otros. Además, tenemos que evitar los chismes y las calumnias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a plantear lo que es el texto. Si usted se fija, dice lea. Después, más adelante, vamos a encontrar otra palabra que dice lean. Pero en este momento vamos a concentrarnos en esto. Efesios 4:29. ¿Qué nos dice, hermano Valdés, por favor? Que no salga de su boca palabras corrompidas. Más bien, que todo lo que digan sirva para edificar a otros según sea necesario y para beneficiar a quienes lo escuchan. Muy bien, gracias. En base a esto, ¿qué formas de hablar debemos evitar? Hermana Marcia, por favor. Sí, tal como leímos en Efesios, pues debemos evitar las palabras corrompidas, es decir, el utilizar un lenguaje sucio que incluso llegue a herir a otros, incluso evitar los chismes y las calumnias. Muy bien, gracias. Hermano Vicente, por favor. Sí, gracias, hermano. Vemos esa expresión, ¿verdad? Palabras corrompidas. Y esto engloba o encierra diversos matices en que pudiéramos mal emplear el habla. Me acuerdo mucho de una persona que decía, yo soy responsable de lo que digo, no de cómo otros lo tomen. Y debemos ser muy cuidadosos porque a veces pudiéramos esparcir acusaciones sin una base, ya sea de broma o en serio, y podemos dañar la reputación de otros. También el habla vulgar, el habla necia, el bromear obsceno, cosas que no decoran nuestro lenguaje, deberíamos pensarlo seriamente si estamos edificando o derrumbando con nuestro lenguaje. Gracias. Bueno, Contreras, por favor. Sí, el registro de Efesios, aquí el apóstol Pablo menciona dos puntos importantes. Dice que edificar a otros y beneficiar a quienes lo escuchen. Esas dos partes debemos de combinarlas de tal manera que ayudemos o a nuestros propios hermanos, o a nuestros estudiantes, o a la gente en el territorio, ¿verdad? Bien, correcto, gracias. Bueno, Daniele, por favor.
Este principio engloba también hablar con malicia, por ejemplo. Vivimos en un mundo donde se habla en doble sentido, es muy común utilizar palabras que quizás todos utilizan, pero ya sabemos que no son buenas. Entonces esta forma de hablar corrupta, como dice la Escritura, es algo que debemos evitar porque tenemos que distinguirnos como ministros de Jehová. Muy bien, correcto. Entonces llegamos a un punto en el cual sí podemos escoger las palabras, ¿eh? Aunque las hayamos aprendido y estén muy arraigadas, podemos escoger las mejores. Imagínense que usted le invitan a un convivio y le piden que lleve un alimento, y lleva un alimento echado a perder, y lo va a compartir. ¿Está llevando algo? Sí. ¿Está cumpliendo con quizás lo que se le había pedido también? Pero siquiera el pensarlo es repugnante. Algo corrompido es algo que se ha echado a perder. Y como vemos aquí, es lo que tenemos que evitar. Pero también podemos tomar otro principio bíblico. Proverbios 16:28, hermano Roberto, por favor. La persona conflictiva siembra discordias y el calumniador separa a los buenos amigos. ¿Qué podemos indicar de este principio, hermana Tony Tejeda, por favor? A nuestros estudiantes ya en este capítulo tienen que tener muy claro lo que Jehová pide dentro de su congregación: limpieza, adoración pura en todos los aspectos, porque es la forma de demostrarlo. Entonces, al caer en una de estas situaciones, ¿qué se logra? La desunión dentro de la congregación. El chisme, que como ya se comentó, destroza vidas, como el ejemplo de las plumas, ¿verdad? Soltamos una plumita y se desbarata la almohada, y para recoger esa reputación nos puede costar hasta una expulsión. Entonces el estudiante le tiene que quedar muy claro que en el mundo esto se puede manejar muy fácilmente, pero dentro de la congregación, como dice este principio, no debe de proceder. Gracias. Recordemos el principio del texto base. Está de por medio nuestra adoración y que podamos hacer felices a Jehová. Pasamos al siguiente punto. Por lo general, lo que decimos revela lo que realmente pensamos y sentimos. Así que tenemos que acostumbrarnos a pensar en cosas positivas, es decir, en cosas que sean justas, castas, dignas de alabanza y que inspiren amor. Para lograrlo, debemos elegir bien el entretenimiento y buscar buenos amigos. También conviene pensar antes de hablar. Trate de imaginar qué efecto tendrá en los demás lo que usted diga. La Biblia dice: las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. Gracias, hermano Roberto. La pregunta es, ¿qué nos ayudará a hablar de forma positiva? Es muy buen consejo el que se pueda dar. ¿Qué nos va a ayudar? Hermana Sarabia, por favor. Gracias, hermanito. Sí, como menciona Filipenses 4:8, ¿verdad? Nos ayudará que tenemos que acostumbrarnos a pensar en cosas positivas, es decir, en cosas que sean justas, castas, dignas de alabanza y que inspiren amor. Muy bien. Hermana Huerta, por favor. Y es que lo que nosotros hablamos o lo que decimos puede revelar realmente lo que pensamos y sentimos. Es por eso que queremos que esto sea algo bueno, como dice Filipenses 4:8, y para eso es importante escoger el entretenimiento y nuestras amistades. Muy bien, gracias. Hermana Séfora. También en la escritura de Lucas 6:45 dice: una persona buena saca cosas buenas del tesoro de bondad de su corazón. También lo que decimos revela lo que realmente pensamos y sentimos. Gracias. Muchas gracias. Hermana, bueno, primero bienvenida, ya se va a dar unos anuncios, pero ¿me recuerda su nombre, por favor? Kenia. Bueno, sí, una expresión muy importante en el libro es pensar antes de hablar. Es decir, si lo que yo voy a decir va a edificar o no va a edificar. Si no va a edificar, entonces no hablemos, sino simplemente guardemos, estemos callados y mantengámonos tranquilos. Bien, muy bien. Muchas veces conviene quedarse callado en cuanto a eso. Ahora bien, Proverbios 12:18 nos da una guía de lo que podemos hacer con nuestro lenguaje. Hermano Martínez, por favor. Sí, es precisamente lo
aquí en este caso está hablando de los resultados negativos del habla, ¿verdad? En este caso se compara los golpes de una espada. Es como si estuviéramos apuñalando a alguien. Físicamente a lo mejor sí se puede uno aliviar de eso, pero emocionalmente el dolor puede ser más profundo. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de tener la lengua de los sabios para curar las heridas en lugar de maltratar. Muy bien. Gracias, hermana Castro, por favor. Sí, también sí, me imagino, por ejemplo, los golpes de una espada, pues obviamente son intencionales para herir a la otra persona, pero si pienso en, por ejemplo, tener una lengua de los sabios que cura heridas, pues se necesitan se necesita preparación, por ejemplo, el pensar, tener los instrumentos para poder curar esas heridas. Entonces, eso para mí significa pensar en palabras correctas para poder, pues, ayudar a la persona y no derrumbarla. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Pues ahora vayamos a profundizar en el tema. Ahora ya vienen los lean, ya acabamos con los lea. ¿Sí nota usted cómo se utiliza el verbo? Y nos dice aquí que veamos las formas de hablar que complace a Jehová y anima a los demás. Y una de ellas que tenemos que observar es tenga cuidado con lo que dice. Y ahora sí dice, lean Gálatas 5, 22 y 23. Y cuando se utiliza lean, vea que después lo conecta con hablen sobre lo siguiente. Vamos a la primera parte y vamos a escuchar la lectura de Gálatas 5, 22 y 23. Por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. No hay ley en contra de esas cosas. Muy bien, gracias. En base a esto, para controlar lo que dice y cómo lo dice, ¿cuáles de estas cualidades le pediría a Jehová para que pueda ser como Él nos los ha enseñado? Hermano Legario, por favor. Pues la palabra que yo seleccioné aquí es como autocontrol, lo que debemos pedirle a Jehová. Si tenemos autocontrol, no tenemos por qué herir a las personas con nuestro lenguaje. Sí, efectivamente. Hay una pregunta adicional, ¿cómo le podrían ayudar esas cualidades? Seguimos hablando de esas mismas cualidades. Ya vimos cuáles, pero ahora el cómo es lo que nos interesa. Es un estudio que ayudaría a un estudiante a saber cómo hacerlo. Hermano Madrigal, por favor. Sí, aquí es lo interesante de cómo el estudiante puede razonar en cómo ha actuado en algunas ocasiones y cómo estas cualidades que acabamos de enunciar le pueden ayudar a potencializar o a mejorar su habla. Por ejemplo, puede ayudar la bondad precisamente al poder hablar, ¿no? El ser apacible, el ser tranquilo para poder hablar. Entonces, aquí es importante que le hagamos ver al estudiante que estas cualidades que Jehová nos da, Él las puede llevar a cabo y cómo las puede ir utilizando cada vez que Él tenga que hacer uso de su palabra. Gracias, gracias. Ahora veamos a otro lean, lo cual nos invita a hablar sobre 1 Corintios 15, 33. Por favor, hermano Roberto. No se dejen engañar. Las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Muy bien. La pregunta es, ¿podrían influir en su vocabulario las amistades y el entretenimiento que escoja? ¿Y de qué forma? ¿De qué manera? Hermana Peñalosa, por favor. Sí, gracias, hermano. El estudiante debe de entender que tiene que cambiar sus amistades, porque si ya está empezando a estudiar y de repente empieza a juntarse con otras personas, puede emplear ese vocabulario. Y de aquí de lo que se trata es de que empiece a adorar a Jehová. Efectivamente. Tenemos ahí unas ilustraciones que refuerzan lo que es este punto, porque la pregunta ahí es ¿qué podría influir en su forma de hablar? Y vemos una primera escena. ¿Qué es lo que usted puede observar ahí? Hasta incluso en los tonos que utilizaron los hermanos transmite cierto carácter. Hermano Osvaldo, por favor. Sí, ahí en los círculos se ve el entretenimiento, probablemente esté oyendo música con lenguaje violento o malas palabras, y en el otro círculo pues tiene ahí amistad con alguien que pues es amante de la violencia,
tal vez también diga palabras no propias, y eso hace que se refleje eso en su conducta. Ahí vemos que está hablando quizás a su esposa y es violento, puede que esté teniendo malas palabras, entonces lo que mete en el corazón y en la mente es lo que va a salir de la boca. La expresión corporal de la esposa, ¿qué denota? Hermana Lupita, por favor. Sí, hermano, pues se nota que aquí la esposa está como angustiada, quizás con miedo, ¿verdad? De la manera como le está hablando el esposo. El ser que dijo que le iba a cuidar, ahorita ve esa escena. Pero ahora veamos la siguiente y volvemos a plantear la pregunta, ¿qué podría influir en su forma de hablar? Ahora vemos un contraste. Hermano Chávez, por favor. Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, veo que él está leyendo la Biblia, la palabra de Jehová, algo que le puede dar Espíritu Santo. Le está promoviendo ciertas cualidades de por sí. En la reunión, sugiero que, pues, supongo que es hermano porque ya va vestido completamente así, entonces, pues está hablando también con otros hermanos, tal vez un anciano, y esta compañía que está teniendo con otros hermanos es saludable, es un hermano maduro, entonces también se pegan esas buenas cualidades de otros. Y a la hora de comunicarse con su esposa, entonces este hermano también refleja todas esas cosas que tiene adentro de su corazón, lo refleja de una forma de vida. Correcto, hermanos. Muchas gracias por sus comentarios. Sigamos profundizando en el tema y ahora veamos Eclesiastés 3:1 y después el 7, por favor. Para todo hay un tiempo determinado. Hay un tiempo para cada actividad bajo los cielos. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para quedarse callado y un tiempo para hablar. Muy bien, gracias. La pregunta es, estamos profundizando en esto y le agradecemos sus comentarios. ¿Cuándo sería prudente quedarse callado o esperar un momento más conveniente para decir algo? Hermana Cabrera, por favor. Sí, puede ser cuando están muy alterados, que están enojados y están discutiendo, pues uno de ellos debía ser prudente y mantener la calma y estar callado para que no se alteren o se enojen más. Nos ayuda ese principio guiador. Bien, viendo esto, ya vimos el punto 4, el 5 es, pero hable bien de los demás. ¿Cómo podemos evitar decir cosas hirientes o desconsideradas? Vamos a ver el siguiente video y después lo comentamos. Muy bien, vamos a plantear la pregunta. ¿Por qué debería el hermano del video cambiar la forma en que hablaba de los demás? ¿Por qué? Hermana Madrigal, por favor. Porque se hizo consciente, su esposa le ayudó a ver que estaba cambiando y él cuando se dio cuenta pensó en Jehová también se hizo consciente de que Jehová estaba bien. Ahora, ¿qué hizo para lograrlo? Hermana Trejo, por favor. Además de investigar, dijo que se puso un plan. Entre ellos era animar a los hermanos, a los que había visto con buenas cualidades, hablar con bondad, y eso le permitió ser más amable con las demás personas, incluso con sus propios suegros. Muchas gracias. Ahora vamos a ver otro principio. Lean y hablen. Eclesiastés 7:16. ¿Qué nos dice, hermano? Por favor. No seas demasiado justo ni te muestres sabio en exceso. ¿Por qué causar tu propia ruina? Gracias. Lo que vamos a analizar es qué deberíamos recordar cuando nos sintamos tentados a decir algo negativo de alguien. Hermano Martínez, por favor. Sí, ese versículo nos enseña que a veces cuando hablamos mal de alguien, incluso hasta nuestra propia reputación se puede ver afectada, ¿verdad? La gente puede empezar a vernos como una persona con una habla negativa y pues incluso hasta dejar de hablar algo con nosotros porque dicen, bueno, siempre está contando cosas que no, ¿verdad? Entonces, esa es una situación también perjudicial para nosotros mismos el tener ese tipo de habla. Gracias, hermano.
Ahora bien, visto esto, vamos a ver lo que dice Eclesiastés 7, 21 y 22 y planteamos la pregunta, por favor. Además, no te tomes a pecho cada palabra que diga la gente. Si lo haces, puede que oigas a tu siervo desearte el mal, porque en tu corazón sabes muy bien que muchas veces tú mismo le has deseado el mal a otros. Muy bien, gracias. Ahora, la pregunta es, cuando alguien diga algo negativo de usted, ¿podrían ayudarle estos versículos a controlar sus emociones? ¿Por qué? Gracias. Hermana Larisa, por favor. Sí, porque nos recuerda que quizá nosotros mismos hemos fallado con la boca, entonces, pues digamos que nos calma porque estamos en una situación parecida y hace que seamos más positivos. Correcto. Muchas gracias, hermana. Ahora veamos lo que es ser amable cuando hable con su familia. Aquí vemos que Jehová quiere que hablemos a nuestra familia con cariño y bondad. Vamos a ver el siguiente video. Ira. Palabras hirientes. Efectos devastadores. La Biblia dice, la respuesta, cuando es apacible, aparta la furia, pero la palabra que causa dolor hace subir la cólera. La única forma de superar una crisis es aprender a hablarse sinceramente, con calma y amabilidad. Se requiere tiempo y paciencia. Y disculparse con sinceridad también es útil para mejorar la relación. La perspicacia del hombre ciertamente retarda su cólera, dice la Biblia. Tener perspicacia significa ser comprensivo, mostrar empatía hacia mi cónyuge. ¿Cómo puedo comprender los sentimientos que hay detrás de su reacción? ¿Cómo entendió mis palabras? Hablar sin herir los sentimientos del otro es de gran ayuda. ¿Cuándo estaba todo bien entre nosotros? ¿Qué cosas nos hacían felices? ¿Podemos recuperar aquel amor? ¿Qué podemos hacer para amarnos como antes? Muy bien, hermanos, pues ahora planteamos la pregunta, ¿qué le ayudará a hablar con amabilidad a su familia? De acuerdo a lo que vimos en el video. Hermana Madrigal, por favor. Liberarnos de los amargos rencores, de no decir cosas hirientes, de hablar con empatía, tratar de entender que, bueno, en mi caso mi esposo es diferente, yo pienso diferente y la Biblia nos ayuda a eso, a desarrollar ternura y empatía. Muchas gracias, hermana. Ahora veamos, lean
Efesios 4, 31 y 32, por favor. Líbrense de todo amargo rencor, furia, ira, gritería y palabras hirientes, y también de toda maldad. Más bien, sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura y compasión, y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. Muy bien, la pregunta es, ¿qué forma de hablar fomenta un buen ambiente en el hogar? Hermana Sara Cabrera, por favor. Sí, de acuerdo al texto debemos liberarnos de hablar de forma hiriente, de ser ofensivos, sino más bien tratar de hablarnos con bondad, con amabilidad y sobre todo cuando hay problemas, perdonarnos. Muy bien, muchas gracias. Ahora, partiendo de que Jehová decía lo que sentía por su Hijo Jesús, vamos a ver lo que dice Mateo 17:5, por favor. Él todavía estaba hablando cuando una nube brillante los cubrió y, de repente, de la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación, escúchenlo». Muchas gracias, hermano Roberto. Nos dice la pregunta, ¿cómo puede usted imitar, en este caso que nos están preguntando, a Jehová al hablar con su familia? Imitar a nuestro Creador. ¿Cómo puede hacer? Él habló con su Hijo. Hermana Blanca, por favor. Bueno, aquí Jehová puso la pauta, estimuló a su Hijo Jesús y al mismo tiempo le demostró su cariño, ¿verdad? Mostrándole amor. Entonces esta es la base como para ponerlo en práctica en familia, estimular los logros, pero al mismo tiempo fomentar el amor en la familia. Correcto. ¿Y qué sugerencia nos da la ilustración? ¿Qué hay que buscar? Hermana Paula, por favor. Sí, nos anima a buscar oportunidades de felicitar a los demás por sus cosas buenas. Muy bien, correcto, esa es buena oportunidad. Ya finalmente nos dice lo que algunos dicen. Fíjese desde dónde vienen estas palabras, ¿eh? Y esas llegan directamente a Jehová. Yo digo lo que pienso, si los demás no les gusta, es su problema. ¿Está usted de acuerdo con esa forma de pensar y por qué? Sería bueno analizarlo con usted, con nosotros, con el estudiante, porque sabemos que nuestra adoración depende de lo que digamos. Por lo tanto, podemos decir en resumen, hermanos, que las palabras tienen un grandísimo poder. Tenemos que pararnos a pensar, hacer una pausa de lo que vamos a decir, cuándo lo vamos a decir y también cómo lo vamos a decir. Hay preguntas que usted puede analizar en el repaso, como son de qué maneras usaría sus palabras para ayudar a los demás, de qué formas de hablar debemos evitar, qué nos ayudará a ser siempre positivos y amables a la forma de hablar. Y si nosotros ponemos una fecha, nos ayudará a ver en qué pudimos haber trabajado en eso, porque nos permite ponernos en práctica esto. Esta semana, trate de felicitar a alguien de su familia o de la congregación por las cosas positivas que tenga. Quizás las negativas se le vienen primero, pero dice ahí, trate de, no solamente de pensarlos, felicítelo, y quizás algunos otros objetivos que podamos tener. Muchas gracias, hermanos, por sus comentarios para este estudio del libro de esta semana. Bien, hermanos, hemos llegado a la conclusión de esta reunión. ¿Qué se lleva en su mente? Bueno, como usted la preparó en la semana, usted se dio cuenta que la oración es un elemento esencial para nuestra relación con Jehová. No dudemos en usarla en cualquier momento. Nehemías nos los demostró. Fue en un instante que él luego recurrió a Jehová. Los jóvenes que van a la escuela también pueden recurrir a Jehová en oración, como lo vimos en el video, ¿verdad? Donde dice que Jehová escucha nuestras oraciones. Recordamos la manera en que podemos presentar el mensaje en nuestras primera revisita o en nuestro curso bíblico. También vimos, hermanos, de qué manera utilizar nuestra habla. Pero ¿qué veremos la próxima semana? La próxima semana vamos a hablar un poquito acerca del trabajo. ¿Era el trabajo de reconstruir las murallas un privilegio o una carga? Algunos no pensaban que era un privilegio. Por eso estaremos viendo en el capítulo 3 y 4 de Nehemías, si cree usted que el trabajo físico lo rebaja. Bueno, vamos a tener una buena lección.
en uno de los discursos, disfrutemos de nuestro duro trabajo como siervos de Jehová. También estaremos hablando de una sección, ¿cómo es trabajar con los testigos de Jehová? Y vamos a ver un video y lo vamos a analizar. Finalmente, en nuestro estudio bíblico de congregación, hoy hablamos del habla. La próxima semana vamos a hablar acerca de nuestra forma de vestir. ¿Parece importante nuestra forma de arreglarnos? ¿Por qué? ¿Realmente importa? Bueno, es lo que vamos a analizar la próxima semana. En este video vamos a hacer un análisis de la pregunta que tenemos para esta semana en nuestra vida cristiana. La pregunta es la siguiente. ¿Qué nos enseña el video Hazte amigo de Jehová? ¿Contesta Jehová tus oraciones? ¿Sobre la oración? Este video destaca la importancia de la oración y nos brinda valiosas lecciones sobre cómo comunicarnos con Jehová. Aprendemos que Jehová está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y responder a ellas de acuerdo con su voluntad. A veces, las respuestas pueden ser diferentes a lo que esperamos, pero debemos confiar en que Él tiene mejores cosas para nosotros. La historia de Sofía ilustra cómo Jehová puede usar diferentes medios, como nuestros padres y relatos bíblicos, para ayudarnos. Además, el video enfatiza que nuestras oraciones pueden abarcar muchos temas, desde lo que nos preocupa hasta expresar gratitud y adoración. Una enseñanza clave es que Jehová puede utilizar a nuestros seres queridos y hermanos en la fe para responder nuestras oraciones. Por lo tanto, es fundamental aceptar consejos que nos beneficien. También se resalta la importancia de enseñar a nuestros niños a orar desde temprana edad, fomentando una comunicación abierta con Jehová y la paciencia para esperar sus respuestas. El video nos recuerda que debemos perseverar en la oración, incluso cuando parezca que Jehová se está tardando en responder. La paciencia y la confianza en su sabiduría son fundamentales. Además, la gratitud juega un papel importante, ya que debemos estar listos para agradecer a Jehová cuando actúa a nuestro favor. La historia de Caleb orando por Sofía resalta la importancia de orar por nuestros hermanos, especialmente los más jóvenes, para que puedan seguir sirviendo a Jehová fielmente. Los padres cristianos también aprenden la relevancia de cultivar la relación de sus hijos con Jehová desde una edad temprana, lo que los animará a confiar en Él en todas las etapas de la vida.